Suele ser cierto que los delincuentes regresan al lugar del crimen en determinadas ocasiones. Sin embargo, a veces suelen tener comportamientos riesgosos, como llamar a emergencias para denunciar un asesinato que cometieron o incluso ir al funeral de la víctima. En este momento analizaremos algunos ejemplos extraños de asesinos que asistieron a los funerales de sus propias víctimas. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, tal vez para desviar la atención de sí mismo en cualquier tipo de investigación o simplemente coquetear con el riesgo de ser atrapados. Y esto es 6 descarados delincuentes que asistieron al funeral de sus víctimas. Número 1. Colin Ash Smith. En 2015, un preso se jactó de un asesinato exitoso. El asesino fue Colin Ash Smith, quien estaba en prisión en ese momento por otro delito. 22 años antes, una joven en Kent fue brutalmente atacada y asesinada en un paso de peatones. El recluso Ash Smith compartió su historia con otros reclusos, quienes comenzaron a reconocer la situación. Estos contaron a las autoridades penitenciarias y resulta que finalmente se filtró a la policía de Kent. Se revisó el asesinato en 1993 de Claire Tillman, de 16 años. Ash Smith fue sospechoso en ese momento, pero nunca fue acusado. Sus padres eran amigos de Claire, por lo que tenía sentido que pudiera asistir al funeral. Lo hizo descaradamente, incluso con la misma chaqueta que llevaba cuando mató al adolescente. Ash Smith fue declarado culpable del asesinato y recibió otros 21 años tras las rejas. Número 2. Randolph Sander. En enero de 2015, Randolph Sander entró en una comisaría de policía de Filadelfia para confesar el asesinato de la directora de caridad Kim Jones, de 56 años. Ella dirigió una organización sin fines de lucro llamada Turning Point for Children y un día encontró una irregularidad financiera que la llevó de regreso a Sander. Básicamente, él había robado más de $40,000 de la organización benéfica. Kim lo confrontó sobre lo que había hecho y resulta que al día siguiente Sanders, vestido completamente de negro, abordó a Jones en una parada de autobús y le disparó en la nuca, matándola instantáneamente. Para despistar a la policía, Sanders asistió al funeral de su víctima. Estrechó la mano de su pareja e hijo y ofreció sus condolencias. Incluso apareció en las noticias de televisión siendo entrevistado sobre el asesinato como uno de los compañeros de trabajo de Kim. Randolph Sander finalmente fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Número 3. Enrique Louis Wallace. Antes de que la policía lo identificara, Louis Wallace era conocido por otro nombre: el estrangulador de Taco Bell. Wallace atrajo a 11 mujeres a varias ubicaciones de Taco Bell en Carolina del Norte y Carolina del Sur, antes de ser violadas y apuñaladas. Debido a que conocía cada una de sus víctimas, a menudo asistía a sus funerales, fingía estar arrepentido y se aseguraba de que lo vieran consolando a la familia, sabiendo que era porque se estaba llevando a cabo el funeral. Estuvo activo durante 4 años, antes de que finalmente la policía lo atrapara en marzo de 1994. Wallace ha pasado casi 2 décadas esperando su ejecución en el corredor de la muerte. Número 4. Qasim Yusuf Khan. Qasim Yusuf Khan era sastre y padre casado. En 2014, una niña de 12 años entró en su tienda en Mumbai y le pidió que reparara un bolso. Khan afirmó que ella lo enojó, por lo que trató de agredirla sexualmente y finalmente la estranguló hasta la muerte. Más tarde, admitió haberle realizado actos sexuales en el cuerpo de la niña y de tirarla a un contenedor grande. Para empeorar las cosas, Khan no solo asistió a su funeral, sino que se sentó en la primera fila de la ceremonia. La ira local fue tan grande que fue necesario evitar que una multitud de residentes enojados asaltaran la estación de policía e hicieran justicias ellos mismos. Número 5. Adam Williamson. Un día antes de cumplir 90 años, el veterano de la Fuerza Aérea Australiana Ken Hanford fue atacado y asesinado en su propia casa. Adam Williamson y Jonathan Cooper irrumpieron en la residencia del señor Hanford en Victoria. Asaltaron y atacaron al anciano. Williamson creía que Hanford era un pedófilo local conocido. Cooper, quien fue abusado sexualmente cuando era niño, creyó a su compañero criminal de que él era el victimario y, estando drogado, Cooper apuñaló al anciano en la espalda 5 veces. Cooper entró en pánico y se escondió, mientras que Williamson, aunque estaba preocupado, asistió al funeral de su víctima.
incluso se esforzó por hablar con la nieta de Hanford y tranquilizarla. Pronto fueron declarados culpables y condenados a largas sentencias. Número 6. Akin Grier. En 2015, Johnson Grier se paró solemnemente y escuchó el sermón leído en el funeral de su novia, Tiffany Bailey, de 24 años. Aparentemente recibió un disparo de un intruso durante un violento allanamiento de morada que salió mal. La realidad era muy diferente. Su novio le disparó a Bailey hasta llegar a matarla. Grier asistió al funeral, pero no llegó hasta el final de servicio de la iglesia. A la mitad se acercó a un oficial de policía fuera de servicio y confesó. Recibió cadena perpetua por su crimen. Y esto es todo en Sabueso del Crimen. Y recuerda compartir el video, comentar en la parte de abajo y por supuesto suscribirte al canal. Adiós.